¿Qué tal? Un gusto saludarlos, bienvenidos. Este es nuestro espacio de análisis, de debate aquí en Cable Noticias, la otra cara de la moneda. Ustedes saben que siempre les damos distintas lecturas de los hechos que nos importan a los colombianos y los invitamos siempre a participar con el numeral Debate la otra cara, porque estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, así que ahí estamos constantemente revisando sus opiniones a través de los argumentos. Hoy con un tema muy sensible, pero que tenemos que seguir visibilizando y poniéndole la lupa: el incremento de reportes de abuso sexual de menores en colegios en comparación, por ejemplo, con el año pasado. Hay varios casos coyunturales, pero en las últimas horas ha generado gran indignación el presunto abuso de una menor, una niña de tan solo 8 años, que habría sido abusada por 6 estudiantes de su colegio, 6 estudiantes desde luego mayores. Incluso este caso ha generado tal indignación que en las últimas horas hubo bloqueos, protestas allí en el colegio. Vamos a averiguar no solo los detalles de este caso, sino también a ponerle la lupa sobre lo que pasa con este tema. Incluso ese sistema de alertas tempranas que está pendiente por implementarse a nivel nacional, que incluso judicialmente se le ha dado la orden a que las autoridades lo implementen porque por lo menos desde hace 3 años debía estar activo y hasta el momento pues no ha funcionado, por lo menos a nivel país no ha funcionado. Y este sistema seguramente habría logrado prevenir algunas de las situaciones y de los casos nefastos que estamos reportando en este momento. Ya les presento a nuestros invitados especiales, cada uno desde una mirada distinta para analizar lo que pasa, no solo los detalles, sino prevención, lo que viene, esas recomendaciones para las autoridades y para los padres de familia. Pero antes, veamos una nota de contexto para conocer algunos de los detalles de esta gravísima denuncia, de este presunto abuso de esta niña de 8 años en su colegio. Padres de familia convocaron a un plantón en rechazo a un presunto abuso sexual que habría sufrido una niña de 2º grado por parte de al menos 6 estudiantes de bachillerato. La manifestación terminó en disturbios y daños a la institución. Los hechos que ocurrieron el martes de esta semana se dieron a conocer por la persona que recoge a la niña en la institución, quien contó para Radio Tintal Televisión lo sucedido. La recojo, cuando ya venimos caminando yo siento algo extraño en ella y le pregunto qué pasa, qué tiene, y entonces me tiene más confianza y me dijo que la habían tocado, que le habían lastimado mucho y tenía mucho dolor en sus partes íntimas. Mediante un comunicado, la Secretaría de Educación manifestó su rechazo y aseguró que se activaron los mecanismos de atención necesarios. En relación con el caso registrado en un colegio de la localidad de Kennedy, la Secretaría aseguró la activación completa de la ruta desde el momento en que se recibió el reporte de nuestro sistema de alertas, lo que implicó generar el reporte del ICBF y solicitar a la Fiscalía la apertura de la noticia criminal para la investigación de los hechos. La preocupación aumenta porque en el segundo trimestre de 2025 se registraron 6.407 alertas por presunto abuso sexual en algunos colegios oficiales de Bogotá, triplicando las cifras del primer trimestre. Por eso, desde las Secretarías de Educación e Integración Social se puso en marcha un plan para implementar comisarías de familia especializadas en el tema. Así garantizamos la legalidad de los procesos, evitamos dilaciones y riesgos jurídicos por falta de acompañamiento especializado y actuamos oportunamente. Padres de familia hacen un llamado urgente a fortalecer la seguridad de los niños y niñas en los colegios públicos y privados de Bogotá. Increíble los detalles de este caso. Esperemos que las autoridades investiguen y lleguen al fondo de lo que sucedió con esta niña de tan solo 8 años, presuntamente abusada por 6 estudiantes más de su propio colegio. Es de verdad de no creer. Les presento a nuestros invitados especiales para analizar a profundidad este tema. Está con nosotros aquí en el set de La Otra Cara Samir Bedoya Piraquive, él es concejal de Bogotá por el partido Mira. Concejal, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sabemos que usted ha sido un abanderado de este tema y por eso está aquí acompañándonos. Mil gracias. Bueno, muchas gracias, John. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Bueno, aquí para hablar de este tema que es triste, pero es una realidad en Bogotá. Hace poco también organismos internacionales mirando esta problemática de abusos de menores, casi que ha dicho que es como una pandemia. Y aquí en Bogotá la situación es preocupante. Quizás la gente se alarma cuando pasan este tipo de casos, pero se están presentando 25 reportes diarios.
Y ya me explica usted más a detalle esto, porque parece que no necesariamente que incremente el reporte es malo, pero sí hay unas fallas estructurales a las que hay que poner la lupa para que podamos corregir y podamos prevenir, que no sigamos reportando estos casos. Es que son cientos de niños abusados en sus propios colegios, en el entorno que debería ser seguro. Es increíble. También saludo a esta hora a Carlos Garavito Ariza, él es coordinador de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos, del COLPSIC. Carlos, bienvenido aquí al debate La Otra Cara. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, lamentando mucho estas circunstancias. Creo que estamos viviendo una época muy compleja en términos de vulnerabilidades y condiciones de riesgo para nuestros menores. Es una situación difícil. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Ese tema psicológico a veces es muy desatendido y por eso su visión será muy importante para este análisis. Y ya en segunditos se integra la conversación aquí presencialmente con nosotros Saúl León, abogado penalista. Bien, concejal Bedoya, quiero arrancar preguntándole por un punto que me parece de verdad indignante. Más allá de los detalles de este caso, ya vamos a hablar de prevención, de cómo proteger a los menores en los colegios, de esas órdenes que deben cumplir los colegios, esos protocolos. Pero yo sí quiero preguntarle por ese sistema de alertas temprana, primero para que nos expliquen qué consiste y segundo, por qué. Después de 3 años de la obligación de implementarse, no se ha implementado. Incluso en las últimas horas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo, oiga, implementen este sistema, es obligación, tienen que implementarse de manera urgente. Ustedes también desde el partido Mira ha sido una petición constante y le han puesto la lupa a la implementación de este sistema. Cuéntenos por qué es tan importante. Bueno, John, y para los televidentes, lo primero que debemos decir es que el sistema de alertas tempranas a nivel nacional ya estaba establecido hace varios años y en un debate de control político que se hizo en el Congreso de la República liderado por los senadores del partido político Mira, se estableció que después de 3 años no se ha implementado. De hecho, antes de que saliera la sentencia que usted tocó ahora, en donde el Tribunal de Cundinamarca les da ya la orden en una sentencia, entiendo, de acción de cumplimiento, nosotros ya estábamos preparando un proyecto de ley para casi que ya materializar ese mecanismo del sistema de alertas tempranas. En Bogotá, ese sistema sí funciona y quizás ahora podremos ahondar un poco más. Pero ¿cuál es la importancia de este sistema de alertas, John? De cada 10 agresiones, 8 agresiones son en el entorno familiar. Y esto para los niños es muy grave porque usualmente lo que hemos visto del comportamiento de este tipo de casos es que cuando los abusos o las agresiones sexuales hacia niños en el hogar se presentan, es muy difícil que se denuncie por varias razones. Porque las familias les da vergüenza, porque si es el padrastro o si es el tío o si es el abuelo, les da miedo denunciarlo o más bien prefieren no llevar esos temas a las autoridades judiciales, pero los niños terminan hablando y el lugar más confiable que tienen para que ellos puedan conversar sobre lo que les sucede en su hogar es el sistema de alertas tempranas que sucede esencialmente en el colegio, que es donde realmente se implementa. Entonces, por eso la importancia de este sistema de alertas tempranas. Aunque vemos unos casos que han sido en los colegios, es decir, que han involucrado profesores y compañeros de colegio, esos son solamente el 6% de los casos de agresión sexual contra niños, que no es menos grave, pero es como para ponerlo en proporción y para que los televidentes nos puedan entender. Sí, concejal, este caso es verdaderamente preocupante, indignante. Una niña de 8 años presuntamente abusada por 6 estudiantes más grandes de su mismo colegio. Este sistema de alertas tempranas o estos protocolos, si de verdad en Colombia se efectuaran y se aplicaran de manera rigurosa, ¿habrían logrado proteger a esta niña y de qué forma? Para que a través de este caso la gente logre entender la eficacia de políticas públicas serias. Mire, el sistema de alertas tempranas o de reporte nos están dando una información valiosa que quizás es muy importante que en el caso de Bogotá, que fue el caso donde se presentó, debemos mirar con mucha más atención. Mire, el 80% de los reportes que se presentan al interior del colegio son de agresiones de los mismos compañeros. El 80%. Del 100% de los reportes que se presentan al interior del colegio, estoy hablando, el 80% son agresores, son los compañeros de estudio y el 6% son docentes. La pregunta es, ¿qué está llevando a un menor de edad
de 12, de 14 años agredir sexualmente a un compañero? Esa es la pregunta que como sociedad nos tenemos que hacer. ¿Es posible que ese agresor esté siendo agredido? Es posible. Es posible. Entonces yo creo que haya normalizado esa conducta de repente. Es posible que haya normalizado. Entonces yo creo que sí es importante que vayamos avanzando, que le demos un gran avance ya en el análisis de esos datos y mirar qué herramientas podemos implementar al interior del colegio. Repito, del 100% de las agresiones que se presentan al interior de los colegios, el 80% los agresores son los mismos compañeros. El 6% son docentes y el otro porcentaje son otros miembros de la comunidad educativa. Entonces yo creo que ahí es donde podemos darle quizás un contenido al sistema de reportes, no simplemente que se trate de reportar a autoridades competentes, sino que miremos qué podemos hacer al interior de los colegios. Y ya le ponemos la lupa y ahondamos sobre este tema de los agresores, porque si bien, por ejemplo, el concejal nos menciona un porcentaje pequeño de los docentes agresores, pues no es menor y no es menos grave, es más, es mucho más grave que un docente cometa este tipo de delitos, y vamos a hablar precisamente de esta protección que deben tener los protocolos de contratación, los colegios y demás. Entre tanto, le quiero preguntar, Carlos, precisamente su lectura sobre este caso en particular y cómo se pudo prevenir. Esto demuestra una falta de rigurosidad en las políticas públicas, es decir, una niña que de repente no era la primera vez que posiblemente fuese violentada por estos menores. Si de repente hubiese un protocolo más riguroso, esto no lo estuviésemos reportando. ¿Usted qué opina? Creo que los protocolos son rigurosos, creo que los protocolos existen, la política pública está, tal cual como el concejal, los sistemas de alertas están, o sea, toda la disposición conceptual, metodológica y funcional existe, o sea, nosotros en este punto tenemos un sistema robusto en términos de identificación temprana de casos. Sin embargo, ¿sí?, acá tenemos que empezar a entender algo, y es que el sistema puede existir, pero el sistema lo operan personas. Y evidentemente dentro de esta acción de operación de personas hacen falta cosas, hace falta infraestructura, hace falta entrenamiento, capacitación, formación, seguimiento, control, acompañamiento pedagógico, el desarrollo de competencias socioemocionales en las aulas. Creo que estamos evidenciando un hecho, y es que la política pública puede ser robusta, la política pública puede tener unas condiciones conceptuales muy bien establecidas, una forma en la cual metodológicamente podemos llegar a argumentar su efectividad, su eficacia, pero también tenemos que tener en cuenta que la operación de una política pública depende de los grados de implementación. El hecho de tener este tipo de circunstancias tan lamentables, tan horrorosas, tan terribles en términos de la vulneración de los derechos integrales de un menor, pues nos hace un llamado a empezar a verificar cómo la política pública está operando, cómo las medidas, las normas, la forma en la cual ya existen unas rutas de atención, ya existe una forma de generar prevención, existen diferentes mecanismos dentro de las mismas normatividades en el sector educativo, en el sector de la salud, también en el sector de la justicia. Pues pareciera ser que en algún punto están fallando, y ese punto en donde falla está relacionado con ese proceso de implementación. Claro. Creo que el esfuerzo social y público tiene que estar ahí. Carlos, pero ya ahondamos precisamente en este tema de los agresores, pero sí le tengo que trasladar la pregunta o la reflexión que se hacía hace un momento el concejal. ¿Qué lleva a un niño preadolescente de 12 años, de 13 años, a abusar, presuntamente en este caso, de una compañerita de 8 años? Es decir, ¿qué pasa por la cabeza de este niño? Decíamos hace un momento, hablando desde luego desde el desconocimiento, que pareciera como si hubiese normalizado estas conductas. Psicológicamente, ¿cómo explicamos lo que hay detrás del agresor dentro del colegio? Creo que dar una explicación general es poco responsable en este momento. Creo que cada caso tiene que ser analizado de forma independiente. Sin embargo, lo que yo puedo dar cuenta es que estamos viviendo unas circunstancias en donde la población joven, la población menor de edad, se expone a circunstancias de alta vulnerabilidad, tanto en términos de su comportamiento, de su salud mental, de su respuesta afectiva. Estamos evidenciando que hay circunstancias en donde nuestros menores se están sobrevinculando, hay una sobreexposición a contenidos de base sexual, y evidentemente eso hace que haya unas condiciones de riesgo y unas condiciones de vulnerabilidad.
Entonces, yo puedo entender que hay una circunstancia atroz detrás de todo esto, pero creería yo que no es necesario buscar en este punto una explicación. Creo que es más importante entender que nuestros jóvenes tienen unas condiciones de riesgo y que nosotros como adultos tenemos que proceder y que esto no está dando espera. Bien. Integro la conversación hasta ahora a Saúl León, él es abogado penalista. Saúl, gracias por acompañarnos, bienvenido aquí a La Otra Cara. Buenas tardes, es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Claro, y su perspectiva muy importante, Saúl, porque aquí hay un tema jurídico también muy debatible, muy polémico. Hablando de este caso, de esta niña de 8 años que habría presuntamente sido abusada por parte de 6 estudiantes de este colegio, también menores, jurídicamente, ¿qué terreno estamos pisando? Es decir, aquí los menores, ¿qué tipo de sanción jurídica van a tener? ¿Los papás también tienen algún tipo de responsabilidad? Saúl, el colegio, hablamos de estas responsabilidades jurídicas que hay detrás de este caso. Bueno, básicamente aquí es muy importante analizar de fondo lo que ocurre allí, porque desde el punto de vista penal, pues tenemos que hay una responsabilidad a partir del Código de Infancia y Adolescencia. Se ha establecido que los menores no son objetos pues de condenas o sentencias de tipo condenatorio con la severidad que establece el Código Penal, pero sí tienen un régimen de responsabilidad que hoy se ha tasado incluso con la privación de la libertad hasta 8 años y, aun cuando parezca polémico, debe agotarse, es decir, que corresponde adelantar los diligenciamientos jurídicos para que así sean menores respondan a partir de ese esquema. Con respecto de la eventual responsabilidad de los padres, sí existe responsabilidad no penal, porque esa es individual, y menos si hay un joven pues, que comete una infracción que no estaba sancionado penalmente en el Código Penal como tal por su edad, pues mucho menos sus padres, pero puede llegar a catalogarse como una responsabilidad civil extracontractual en perspectiva si se acreditan los elementos. Es decir, que al menos económicamente sí los padres de los menores afectados podrían promover severas acciones judiciales para buscar la reparación económica del daño moral y los daños materiales que se puedan derivar de estos hechos delictivos. Y finalmente, en perspectiva de políticas públicas, de política de Estado, está fallando la política criminal en Colombia, no solamente en materia de cómo se juzgan los adultos, sino los menores. Aquí tenemos que la política criminal es entendida como una serie, un elenco de políticas públicas, disposiciones, de parámetros, de documentos que marcan el derrotero procedimental para actuar en estos casos, para hacer 4 cosas fundamentalmente. Primero, prevenir el delito, investigar el delito, juzgar y castigar el delito, ¿no? Esos 4 tópicos. En Colombia básicamente nos hemos orientado a sancionar, entonces se aumentan las penas, se quitan los prorrogados los beneficios penales, es decir, ejemplo, un feminicidio, un delito sexual contra un menor, falta incorporar nuevamente pues, la cadena perpetua y siguen ocurriendo, porque se va al tópico de la sanción como prevención. Resulta que la prevención es totalmente diferente. ¿Qué está pasando en los hogares de Colombia? ¿Qué está pasando por las mentes de las personas que ya son proclives al delito, incluso teniendo 14, 12 años? Y no solo hay fallas en la prevención, sino también en la ejecución de esa normatividad, porque hay unos porcentajes de impunidad importantes. Las políticas públicas, como decía Carlos Garavito hace un momento, puede que estén muy bien estructuradas, puede que estén en el papel, pero el papel lo aguanta todo. Parece ser que a la hora de ejecutar esas políticas públicas nos estamos quedando cortos y esas fallas se traducen en abusos sexuales y hasta en pérdida de vida de nuestros menores. Concejal, hablemos de los agresores, ahondemos precisamente en eso que usted nos contaba hace un momento de los agresores, porque los entornos que deberían ser más seguros para nuestros niños están siendo los más peligrosos. Hay que hacer en términos de prevención, incluso hablando del tema de los docentes, que si bien ese es un porcentaje menor, pues vemos muchos casos que los docentes son los presuntamente abusadores, el profesor de taekwondo, el profesor de baile, los profesores internamente en el colegio, es decir, los agresores, ¿qué perfil nos están dando para la política pública? Bueno, pues lo primero es insistir, de cada 10 casos de agresión sexual contra niños, 8 casos son en el entorno familiar. O sea, papás, tíos, hermanos, primos, padrastros, abuelos o incluso invitados, que las familias hacen algún tipo de reunión, dan algún invitado, invitan a alguien y ese invitado agrede sexualmente al menor. El 2% son en otros entornos, incluido el escolar, que no es menos grave, repito. La cifra quiero ponerla en perspectiva para también delimitar hasta dónde puede ir el Estado y qué puede controlar.
Porque ese 2% se traduce en cientos de casos. Exactamente, son cientos de casos que, digamos, son igualmente graves, así la cifra sea menor, especialmente porque son los entornos en donde el Estado puede hacer mucho más por proteger a los niños. ¿Y qué hemos encontrado nosotros? Que esto es una discusión como sociedad. Nosotros hicimos un debate de control político el año pasado, sobre enero, sobre este tema. ¿Y qué nos encontramos? Por ejemplo, para que una persona pueda conducir un carro de valores, de los que transportan el dinero de los bancos, les hacen muchos exámenes de confiabilidad. Los pasan por polígrafo, les hacen exámenes psicológicos. Pero cuando son personas que van a trabajar con niños, no les hacen exámenes psicológicos, no les hacen un polígrafo para revisar si de pronto esta persona es proclive a abusar a un niño. Y yo creo que eso sí se puede hacer, porque por ejemplo en el caso que es muy lamentable también, no sé si ustedes recuerdan, el del jardín infantil también del barrio San Cristóbal. Sí, aquí tuvimos a la mamá hablando. Del profesor que abusó a ocho niños. Cuando las autoridades fueron y revisaron sus dispositivos electrónicos, encontraron eso lleno de pornografía de menores. Entonces, si les hacen exámenes psicológicos a los profesores, a todas las personas que están en el entorno escolar de manera voluntaria incluso, la ley ahorita no los exige. La ley lo que exige son certificados de antecedentes judiciales, pero cuando se piden certificados de antecedentes cuando ya ellos han consumado un hecho. Y aquí lo que se trata es de prevención, porque como lo decía el doctor, el aparato de justicia, especialmente tratándose de delitos contra la integridad de los niños, la impunidad es altísima, porque es muy difícil también en términos probatorios ese tema, porque normalmente cuando van los niños ya van después de un mes, de 2 meses, que los han abusado, que se animaron a hablar, y pues recoger pruebas técnicas en ese momento ya es muy difícil. Entonces aquí el punto es la prevención. Y por ejemplo, nosotros sí creemos e insistimos, se puede hacer prevención, se pueden hacer medidas afirmativas. Y yo creo que incluso los adultos que tienen contacto con niños deberían hacer ese esfuerzo. Si tiene problemas de estar consumiendo pornografía infantil y trabaja con niños y quisiera seguir trabajando con niños, pues sométase a tratamientos psicológicos para que se le quite ese tipo de tendencias, por ejemplo. Entonces yo creo que es una discusión como sociedad de cómo podemos prevenir, porque pero, realmente concejal, una vez pase las cosas es muy difícil. Pero entonces ahí hay un vacío, sí, digamos, jurídico, o es decir, la ley no contempla estos protocolos rigurosos, la ley no le exige para contratar a un docente hacerle estos filtros, la ley no lo exige, o sea, ahí hay una falla jurídica entonces. Sí, yo creo que hay, digamos, los protocolos que hay es si no tienen antecedentes, ¿sí? Como si no, cualquier otro trabajo. Como cualquier otro trabajo. Pero exámenes para determinar tendencias hacia abusar niños o hacia tener relaciones íntimas con niños no los hay. Y cuando nosotros le planteamos esta iniciativa, por ejemplo, a la Secretaría de Educación de Bogotá nos decía, no podemos hacerlo porque la ley no lo permite. Habría que modificar la ley para nosotros poder comenzar a exigir ese tipo de exámenes periódicos para también garantizar entornos seguros a los niños. Nosotros le hemos dicho, planteémoslo como medidas afirmativas, que sean voluntarios, por ejemplo, que los docentes en un acto de corresponsabilidad, de asegurar esos entornos, digan, vamos a someternos voluntariamente a esos tests psicológicos. Y si hay profesores que tienen esas dificultades, que se sometan a tratamientos para que se puedan también tratar, ¿sí? Claro. Pero yo creo que sí hay medidas y sí hay espacio para que como sociedad, como instituciones, podamos prevenir este tipo de hechos. Es que, John y doctor, cuando un niño es abusado, eso es como una porcelana. Cuando se rompe eso, no hay forma de pegarle. No hay forma, por más atención psicológica, por más atención psicosocial, especialmente porque estos abusos se presentan en comunidades vulnerables. Aquí la mayoría de casos se presentan en localidades Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, que son las familias más vulnerables, que no tienen acceso a tener especialistas, psicólogos, psiquiatras que puedan tratar a estos menores que han sido víctimas de abuso sexual infantil. Sí, es un daño de por vida, casi que irreversible psicológicamente hablando, pero ahí se debe prestar atención a este tipo de llamados de gente que le preocupa este tema, por ejemplo, esta modificación de la ley en ese sentido, en vez de preocuparnos por regímenes punitivos, por buscar la cadena perpetua y demás, modifiquemos estos procedimientos para ser rigurosos y para prevenir estos delitos, más allá
allá de sancionarlo severamente, que parece que no ha servido mucho para bajar las cifras, como lo decía aquí el doctor Saúl. Carlos, quiero preguntarle por este tema de los agresores desde el punto de vista psicológico y los entornos como tal, porque, repito, pareciera que los entornos que deberían ser más seguros están siendo los más peligrosos. Psicológicamente, ¿cómo lo explicamos? Bueno, antes de responderle, creo que tiene toda la razón. Acá estamos teniendo 3 contextos de alto riesgo que deberían ser protectores: la familia, la pareja y el colegio. Si usted examina las estadísticas en este punto, tenemos un hecho, y es que la familia, el colegio y la pareja se constituyen en contextos de alta vulnerabilidad. Creo que es importante, antes de dar respuesta y frente a lo que he escuchado de mis compañeros en el panel, creo que también es importante cuestionarnos sobre algo, y es: una política pública se implementa y es funcional dependiendo del grado de recursos al cual esta política se le puede invertir. Yo me preguntaría cuántos recursos se le está invirtiendo realmente a hacer prevención de abuso sexual en este punto. ¿Cuántos psicólogos están contratados por colegio? Es muy difícil en algún punto cuando se dice que se necesita hacer una atención en términos psicológicos. Y bueno, ¿cuántos profesionales están realmente en este momento contratados para hacer ese trabajo? ¿Y bajo qué condiciones de contrato están? Quiero también hacer atención a un punto, y es que sí, yo estoy de acuerdo y creo que existen los medios y el desarrollo científico para hacer una evaluación y una identificación de factores de riesgo tempranos frente a una circunstancia relacionada con posible riesgo frente a abuso sexual, pero eso requiere desarrollo de pruebas. La pregunta es: ¿cuánta es la inversión que se está haciendo en el distrito para desarrollo de conocimiento científico frente a este tipo de condiciones? Porque esto no es simplemente escoger una prueba como tal o un test. Esto requiere desarrollo de estudios, esto requiere generar una línea de conocimiento, una línea de investigación. Creo que en la medida, y volviendo a la pregunta, en que no se tome esto como una noticia de momento, sino se constituya en una condición real de atención, por lo menos dentro de lo psicosocial, en donde se requieren recursos, donde se requiere inversión, en donde los programas de prevención también requieren inversión, en donde se requieren profesionales que estén en unas condiciones dignas de trabajo. Creo que vamos a poder identificar esos factores de riesgo frente tanto al abusador como a la víctima, porque también hay un perfil victimal que nosotros debemos identificar. O sea, en este punto estamos a ciegas frente a una serie de circunstancias que en muchos casos lo han podido analizar desde las universidades, pero si evaluamos en términos de lo que implica la responsabilidad pública, en términos de la identificación de factores de riesgo, perfiles victimales, perfiles de agresores, la inversión es casi nula en este punto. Ahí es donde empiezan las fallas en las políticas públicas. Debemos tener en cuenta también que una persona que tenga ya unos antecedentes relacionados con abuso sexual probablemente se vuelva reincidente. Una persona que tenga antecedentes relacionados con consumo de material pornográfico, que tenga algunas características relacionadas con abuso, probablemente tenga tendencias al abuso. Que muy probablemente, si tenemos personas que visitan páginas web, que bajan información, que generan también algún tipo de grooming, que generan algún tipo de suplantación, que tienen dentro de sus redes sociales una gran cantidad de menores, muy probablemente estemos hablando de una persona que tenga una tendencia o una probabilidad de tener abuso sexual o cometer un abuso sexual. ¿Cómo se identifica a tiempo? Tecnología. ¿Cómo se identifica a tiempo? Sistemas de evaluación. Eso es viable, legalmente es completamente viable hacerlo en este punto, pero se requiere inversión, ¿sí? No es un tema exento a que es necesario desarrollar infraestructura para que podamos ser eficientes en la identificación temprana de este tipo de casos. Sí, Carlos, en un mundo ideal, y está clarísimo, tendríamos lo que usted dice y el concejal, el tema de los sistemas de evaluación, la plata para más psicólogos, es decir, toda esta parte técnica y financiera para poder implementarlo. Pero hasta tanto, pues en muchos lugares del país no funciona. Incluso quiero preguntarle, ¿usted qué opina de este tema que plantea el concejal de que voluntariamente los profesores puedan ser sometidos a este tipo de estudios o de pruebas, o si sencillamente pues no contamos con las pruebas o el modelo de prueba para hacerlo, entonces eso no serviría a la voluntad de los docentes? Y además,
¿qué pueden usar los sistemas de contratación del colegio para detectar, más allá de esta prueba, posibles riesgos? Es decir, algo evidente, o incluso los papás que sepan detectar este perfil de este posible victimario y que alerten, no necesariamente estigmaticen al profesor porque evita la cosa, pero sí que alerten y que la autoridad proceda a investigar. Es decir, ¿cómo actuar con lo que tenemos? La voluntariedad creo que no es viable en términos normativos. Yo puedo tener una voluntad, entre comillas, de ser evaluado, sí. De la misma manera que me pueden aplicar un examen de sangre para detectar alguna circunstancia, consumo de sustancia, bueno, lo que sea. Yo puedo ser voluntario. Ahora, en ese punto hay una serie de condiciones que son de base ética que pueden llegar a estar muy en contravía de esa condición de voluntariedad. Y adicionalmente a eso, la información también puede entrar en una circunstancia de resguardo ético. No estamos hablando de cualquier tipo de datos, estamos hablando del perfil psicológico de una persona. Y eso ya tiene una normatividad tanto de confidencialidad, uso y condiciones funcionales en términos laborales. Entonces, creo que allá hay un tema que debemos tratar. Y por ende, sí, es mucho más urgente, así se suene a mundo ideal, desarrollar las suficientes herramientas que nos permitan hacer un ejercicio preventivo y una identificación temprana de casos. Esto implica básicamente pedagogía en muchos sentidos, prevención y generar un marco suficiente para que los padres identifiquen si los profesores, por ejemplo, tienen comportamientos de riesgo. Pero eso requiere básicamente pedagogía. Y entonces, en ese punto, si nosotros damos recomendaciones a los padres, es básicamente estar muy atentos a los procesos de desarrollo de los hijos. Adicionalmente a eso, estar muy pendientes de los cambios abruptos de comportamiento y evidentemente saber cuál es el contexto en el cual están los niños. Creo que eso es fundamental en este punto. Pero, sigo insistiendo, no es por ser terco, pero requerimos urgentemente un redireccionamiento en términos de recursos para este tipo de circunstancias. Esto sin ciencia, sin tecnología, sin una aproximación metodológicamente clara, esto no se va a poder afrontar de forma efectiva. Sí, y ya damos y le pregunto, Carlos, por esos puntos claves a la hora de analizar a los hijos, a los niños, el comportamiento y demás para detectar posibles signos de violencia o de presunto abuso sexual. Entre tanto, Saúl, quiero preguntarle por este escenario jurídico ya después, porque aquí hablamos de prevención y muchas de estas cosas pues faltan por desarrollarse y por eso el llamado es a ser más rigurosos a las autoridades, a inyectarle plata a lo que se le debe inyectar. Pero una vez cometido el delito, hay unos escenarios jurídicos que quisiera que nos explicara, Saúl, por ejemplo, cuando es un docente el que comete el delito, cuando es un familiar el que comete el delito, que claramente pues son los porcentajes mayores, estos entornos familiares, ¿a qué se expone y si hay unos agravantes importantes a tener en cuenta allí? Claro que sí, John, el Código Penal es categóricamente claro en punto A, que cuando se trata de un abuso sexual, como un acto sexual abusivo, es decir, un simple tocamiento, o pues que tiene relevancia penal, por supuesto, o un acceso carnal, ya sea abusivo, es decir, con el consentimiento del menor, pero se considera abusivo porque es un menor, ¿no? Y no tiene la madurez psicológica, o incluso violento. Cuando se dan estos tres, digamos, estas tres tipologías de delito por parte de una de las personas, por ejemplo, de sus familiares, o de un docente, la agravación punitiva se da, en términos claros, ¿qué es? Se da mayor pena, en perspectiva de... Por ejemplo, si se trata de un acto sexual abusivo cometido por un docente, se dan dos agravantes. La primera es que el menor está en una condición de inferioridad mental con respecto de ¿quién? De su docente, que tiene una capacidad intelectual, física aún mayor. Y además, por cuanto el mismo código ha establecido que se le debe dar más sanción penal cuando se reporta el victimario respecto de la víctima a partir de un, digamos que, parámetro de confianza, de especial liderazgo, y ese es el que se da en los contextos, por ejemplo, de los centros educativos. Entonces, básicamente, se le da mayor pena, más sanción, porque pues, el niño confiaba en ustedes, ¿no? Porque usted es su docente, es el modelo pues, a seguir, y el reproche penal viene en mayor medida, mucho más, digamos, alto, vale la redundancia, en perspectiva de esas dos situaciones. Y lo mismo ocurre cuando se da en un entorno familiar. Entonces, si es una persona como su padre, su hermano, su tío, pues básicamente por el vínculo de consanguinidad hasta el 4º grado también se, digamos que incrementa la pena, en perspectiva, por ejemplo, de cuando se trata de un acto sexual abusivo, en menor de 14 años el quantum punitivo es de 8 años, pero cuando es agravado
porque se trata de un docente con respecto de su estudiante o de un padre con respecto de su hijo, la pena parte de 12 o incluso puede llegar a partir de 16 años como mínimo. Saúl, hay algunos casos en donde se presentan, no estoy diciendo que en este caso puntual de Kennedy sucedió, pero sí hemos escuchado muchos testimonios de padres de familia que dicen que autoridades del colegio tratan de encubrir un poco la situación, de decir incluso no le crea a la niña, no le crea al niño porque eso no sucedió, tratan de encubrir al docente, tratan de que el escándalo no permee la imagen del colegio. ¿Esto tiene también algún terreno penal? Es decir, un funcionario que trate de encubrir esta presunta conducta delictiva y que incluso le diga a un papá que no le crea al niño, ¿qué sanción jurídica tiene? Claro, John, básicamente pueden llegar a tipificarse al menos 2 tipos penales o 2 delitos que ha establecido el Código Penal. En primer lugar, cuando se busca entorpecer las investigaciones, se elimina evidencia, por ejemplo, incluso evidencia traza, esa imperceptible, porque si de pronto se trata de un acceso carnal violento y que puede llegar a probarse a partir de rasgos biológicos, pero el colegio inmediatamente, por ejemplo, hace la jornada de limpieza para desaparecer o demás, o los equipos y demás alteran esta situación, puede darse el delito de obstrucción, destrucción o supresión de material probatorio y pueden llegar a responder penalmente por ello y parte, digamos, la pena desde 4 años de cárcel para la persona que haga eso y genera una obstrucción al accionar de la justicia. Pero hay un título de imputación interesante que ha, digamos, que estado establecido en el Código Penal vigente y que la Fiscalía debe evaluar, y es que es el título de la omisión impropia o la comisión por omisión. No evitar el resultado estando en la capacidad o responsabilidad jurídica de hacerlo equivale a haberlo cometido. Y esta es una, digamos, tipología de imputación en el cual, si bien es cierto, el autor de esa conducta es la persona que materialmente abusó al niño, ¿cierto? Usted tiene una posición de garantía como rector, como coordinador, como docente a cargo de los niños y usted hizo caso omiso o a las denuncias o usted no salvaguardó esos derechos, podría llegar a ser imputado incluso por ese delito bajo esa tesis de la comisión por omisión. Si hay elementos materiales probatorios que respalden jurídicamente esa tesis, usted es el representante legal de la institución, usted tiene la custodia jurídica y material de esos menores, usted no obró como correspondía de manera diligente para cuidar sus derechos y fueron abusados por esos 4 elementos, puede llegar a ser imputado incluso a partir de esa tesis de la comisión por omisión. Gravísimo y sucede más de lo que creemos. Concejal, hace un rato hablábamos del incremento en el reporte de casos de abuso sexual en colegios aquí en Bogotá y usted me explicaba fuera de cámara que el reporte o el incremento en el mismo no necesariamente es negativo. Quisiera que nos explicara lo que está pasando en Bogotá y que nos hiciera la comparación a nivel nacional sobre el reporte, porque es que aquí también vemos un subregistro muy importante por la vergüenza de las familias o sencillamente porque los niños no hablan. Hablemos del reporte que es tan importante, de la denuncia. Bueno, nosotros cuando analizamos cifras en materia de violencia sexual, por supuesto una de las fuentes es el reporte que da el sistema de alertas tempranas de la Secretaría de Educación. Ese es un sistema muy importante, que lo ideal es que siga subiendo, ¿sí? Que suba, porque cuando sube ese reporte es porque ya los niños, los adolescentes sienten esa confianza hacia la institución de decir, mire, me está pasando esto. Y romper esa barrera no ha sido fácil. Romper la barrera de que un niño se anime a contarle a un profesor que su papá, que su padrastro, que su compañero está haciendo cosas indebidas, lo está abusando, lo está tocando. Eso ya es un avance que todos debemos cuidar. Por eso cuando las personas hablan, es que ha aumentado el reporte tiene que aumentar, es válido que reporten. Aunque incluso el menor se sienta vulnerado hasta por una mirada o una palabra, porque por ahí empieza el camino hacia una agresión más grave. Cuando un agresor comienza es con cosas pequeñas hacia el menor, comienza a mostrarle pornografía, ¿sí? Comienza a decirle chistes en doble sentido. Esencialmente eso no es un delito, esencialmente eso no es una falta, pero por ahí empieza el camino para que él a futuro ya pueda cometer la vulneración. Y por eso nosotros, en un acto de tratar pues de educar a la sociedad que está muy pendiente de estos temas, es el reporte de los colegios tiene que aumentar.
tiene que aumentar porque los menores tienen que reportar hasta esas cosas pequeñas que les suceden en la casa para que realmente podamos prevenir. Lo otro ya es analizar en materia si eso se consolida en una denuncia o en un examen médico legal. Por ejemplo, hasta lo que va del año 2025 se han presentado 6.407 reportes. Denuncias, 1.525 denuncias efectivas. Padres, madres que han llegado efectivamente a la fiscalía, vengo a denunciar esta agresión sexual hacia mi hijo, hacia el menor de edad. Y de esas 1.525 se han practicado un poco más de 1.000 exámenes médico-legales. ¿Sí? Ha disminuido con respecto al año 2024, pero no podemos nosotros quedarnos allí. ¿Pero por qué? ¿Por qué la diferencia de números? ¿Por qué del reporte a exámenes tenemos que un 10%? Sí. Es, digamos, la diferencia entre reportes y denuncias es porque no necesariamente el reporte es un delito. ¿Sí? Como le digo, de pronto llegó el menor y reportó, mire, es que resulta que mi tío me dijo algo de mi intimidad. Él va y reporta, el colegio, digamos, analiza ese reporte, se lo pasa a la fiscalía y dice, no, esto aquí todavía no hay delito. O sea, decirle a un menor que, digamos, hacerle una referencia a una parte íntima de su cuerpo no es un delito. Entonces, por eso es que eso no se consolida en una denuncia. Lo de las denuncias... ¿O será que a veces de repente no se investiga a profundidad y eso queda ahí en el aire? Bueno, seguramente habrá que mirar caso a caso, pero el sistema de reportes es muy amplio. Es decir, el sistema de alertas precisamente son alertas tempranas. El sistema de alertas de la Secretaría no significa que todas las actuaciones o todos los actos que le lleguen, esas informaciones hayan sido delitos esencialmente. Pero es muy importante porque, repito, de ahí parte la prevención. Es que no podemos esperar como sociedad a que llegue ya a que se consume el hecho de agresión, porque eso es muy grave para la vida de un menor de edad y para la vida familiar. Lo que sí hemos visto, doctor Saúl, por ejemplo, es que en materia de investigación sí estamos muy graves. Nosotros fuimos autores de una ley del 2007, que precisamente fue una ley que aumentó penas para temas de abuso sexual infantil, y ahí una parte de esa ley estableció que la Fiscalía debería crear una unidad especial para investigar estos delitos. Esa unidad especial únicamente se implementó hasta hace 2 años. O sea, es decir, después de más de 10 años que se dictó la ley que les ordenaba crear esa unidad especial, solamente hasta hace 2 años la implementaron. Y pregunte usted cuántos fiscales tienen asignados. Aquí en Bogotá la última información que recibimos fueron 4 fiscales para investigar 1.525 casos de abuso sexual infantil. Por eso es que, digamos, en materia de administración de justicia todavía falta mucho. Y la apuesta de nosotros precisamente es la prevención, que creemos que sí se puede hacer. Increíble. Sí. Esa radiografía es increíble y demuestra la ineptitud de la justicia y de la política pública. A veces se queja en el papel y no se traduce en plata y en gente que la ejecute. Carlos, quiero preguntarle precisamente por este daño psicológico de los menores que hablábamos para poder detectar estos signos de alerta. Hace un momento el concejal decía, miren, cuando abusan a un niño es como romper una porcelana. Cuéntenos de estos daños psicológicos y de cómo lograr detectar los signos para sacar a los niños de ahí. Una primera instancia, cambios abruptos de conducta. O sea, si el niño de un momento a otro está presentando cambios de comportamiento, tenemos que prestarle atención. Creo que también es importante algo que se olvida, y es que los chicos están conectados a redes sociales. Voy a decir algo a los papás, cuando yo lo digo regularmente no les gusta, pero los niños no tienen vida privada. Los celulares, los computadores no son privados, son de libre acceso a los padres. Así el menor se ponga de mal genio. Pero creo que en este punto, y los que han trabajado en abuso sexual y los que tienen conocimiento ya de campo en abuso sexual, saben que uno de los puntos de contacto frente al abuso sexual son las redes sociales. Nosotros tenemos como adultos tener la posibilidad de monitorear y vigilar las redes sociales, quién está hablando con nuestros hijos, bajo qué condiciones. Y creo que ahí tenemos que fortalecer las escuelas de padres en ese punto. Adicionalmente a eso, si nuestro niño está presentando juego sexual, o sea, si de un momento a otro está haciendo alusión a comportamientos sexuales, está teniendo o está generando, está desarrollando comportamientos que pueden llegar a tener un sentido, un significado sexual, eso es un motivo de alerta inmediato. Le está pasando algo, porque básicamente los niños que
son víctimas de abuso, replican el patrón y eso obviamente se nota y es completamente notorio. Adicionalmente a eso, si están presentando malestares en áreas del cuerpo, si están presentando malestares a nivel genital, es necesario prestarle atención a eso. Si nos están informando que se están sintiendo incómodos con un adulto, sea el que sea, tenemos que creerles. Creo que en este punto partimos de un principio, es que pareciera ser que el menor cuando dice algo está diciendo mentiras. No es así. Y en muchos casos, en este tipo de sociedades en donde es tan difícil hablar, cuando un menor está diciendo que le está pasando algo, hay que prestarle atención. Y en muchos casos no se les presta atención hasta cuando ya el tema está demasiado avanzado. Adicionalmente a eso, tenemos que vigilar las compañías de nuestros menores, saber cuáles son sus amigos, cuáles son las personas cercanas, cómo y qué están haciendo con el tiempo en donde nosotros no estamos pendientes del menor. Hay muchas variables, son muchas razones y muchas condiciones que nos permiten a nosotros identificar a tiempo una circunstancia de riesgo, pero es necesario enseñárselas a los profesores y a los padres. Punto fundamental, que hay un cambio muy abrupto de comportamiento, tanto en términos académicos, sociales, afectivos, emocionales. Eso es un indicador de riesgo. Y creo que ese indicador de riesgo, no solamente para abuso sexual, sino para otro tipo de condiciones, tiene que ser un punto notorio para el proceso de cuidado por parte de los padres. Carlos, y para detectar ese posible victimario y proteger y prevenir a los niños, es que incluso hay prácticas, usted me corregirá, que pueden incluso inducir a este tema del abuso, papás que forzan a los niños a darle besito, a sentársele, a abrazar cuando el niño no quiere, es decir, cómo prevenir este tema y además detectar esos posibles victimarios, esta gente que muestra unas señales que como papás deben estar alertas para protegerlo. En redes sociales eso es notorio. O sea, en redes sociales se nota cuando tenemos una persona que está acechando a un menor. Eso es evidente. ¿Por qué? Es porque empieza a dar mensajes. ¿Sí? Entonces le pide que busque fotos, que prenda la cámara, que se encuentren. Empieza a generar una forma de chantaje afectivo. Entonces, si no lo haces, me voy a poner triste. Ese tipo de cosas, esos son indicadores inmediatos de alerta. En muchos casos se enmascaran con otros menores. Peor cuando los citan a sitios, entonces nos vamos a encontrar en tal lado. Ese tipo de condiciones es necesario ya aprender la alerta. Eso es una situación de riesgo inmediato en este punto. Nosotros tenemos que enseñarles a los menores que el cuerpo es una propiedad, es una forma en la cual se validan los derechos que tenemos y que tienen las otras personas sobre nosotros, que hay partes de nuestro cuerpo que no son para que se las toque todo mundo, ¿sí? Que hay partes de nuestro cuerpo que no deben ser tocadas, que hay partes de nuestro, o por lo menos en términos de un adulto, ¿sí? Que en este punto nuestro cuerpo se constituye en una forma en la cual nosotros tenemos que cuidarlo, pero eso se tiene que decir a los menores y se tiene que enseñar cuáles son los comportamientos que deben aceptar por parte de un adulto o por parte de otro menor, y no utilizar metáforas, es ser explícito. Si a ti te insinúan tales cosas, eso se constituye en una condición de riesgo para ti. Si a ti te tocan tus áreas genitales, eso es una condición de riesgo y me tienes que avisar a mí. Si a ti te empiezan a insinuar actividades bajo las cuales tú no estés entendiendo qué es lo que esté pasando, o te estén pidiendo que tomes fotos de tu cuerpo, me lo tienes que decir a mí. Yo creo que en este punto el peor error es enmascarar esta situación. Esto hay que hablarlo de frente, hay que decirlo de forma clara, a los padres enseñarles cómo decir esto, y por encima de cualquier cosa, yo creo que acá es muy importante, y es vigilar el contacto que tienen los menores con redes sociales y comunicación digital. Ojo, papás, tenemos que estar alertas a este tipo de situaciones. A veces los papás se preocupan por otro tipo de cosas que no son tan importantes, y a esto que debe darle importancia les da pena, les da vergüenza, no se habla de eso y se tiene que empezar a hablar y a instruirse sobre el tema. Saúl, quiero que ahondemos finalmente en este tema de la impunidad, porque el concejal nos hablaba de esta falta de fiscales especializados, está claro que hay congestión, está claro que no hay plata, está claro que el sistema judicial está fallando por falta de recursos en muchos
muchos aspectos. Pero también entiendo, Saúl, que probatoriamente estos casos son a veces bastante complejos, ¿no? ¿La impunidad también obedece a este tipo de complejidades probatorias? Sí, porque básicamente lo referente al estándar probatorio para condenar a una persona se ha establecido como el convencimiento más allá de toda duda razonable. Es decir, que el juez puede llegar a condenar a cualquier persona, pero en punto de los delitos sexuales es cuando el juez supera ese estándar de prueba de convencimiento más allá de toda duda. ¿Y qué ocurre con estos casos de los delitos sexuales y en concreto de los menores? Pues que son delitos que la doctrina incluso ha llamado los denominados que se cometen a puerta cerrada y el testigo es la víctima, es un testigo de excepción. Generalmente en casi todos los delitos los abogados penalistas podemos echar mano de documentos, de peritajes, de cámaras de seguridad, de entrevistas para interrogar, contrainterrogar, un elenco de medios de prueba, pero en cambio en estos delitos no. Pero entonces cuando está simplemente el testimonio, digamos, del menor, y no se hace un acompañamiento institucional, la Fiscalía con una investigación robusta, donde entonces solo se tiene el testimonio, pero entonces construye a partir de, por ejemplo, indicios. No, pues fue el padre el que lo abusó. ¿Por qué? Porque tenía un indicio de oportunidad, porque él convivía con él, de presencia porque estaba en el lugar de los hechos, y de pronto de mala justificación porque interrogaron al papá y dijo algunas inconsistencias. Construya eso, el testimonio del menor, y haga un análisis en contexto para poder construir una teoría del caso sólida y que se decrete una sentencia condenatoria. No ocurre, porque los fiscales lo que tratan es como de generar como el resultado, como avanzar, como simplemente para que sea una cifra de que están obrando como corresponde, y los jueces deben fallar como en derecho corresponde. Y si al juez no les llega el estándar de conocimiento para condenar, absuelve, porque es más allá de toda duda razonable. Básicamente una defensa técnica que sí pueda llegar a controvertir el testimonio de un menor para dejar por lo menos creada la duda, pues no alcanza el estándar de conocimiento. Aquí la reflexión entonces es que sí, y debe invertirse recursos. Es que, por ejemplo, lo que planteaba el señor concejal es muy importante, es que acá las herramientas jurídicas están, pero lentamente. Entonces apenas desde hace como 10 años la norma, y apenas llevan con 4 fiscalías donde están arrancando, y el espíritu de la norma era otro, y seguramente si se hubiera fortalecido o implementado desde el principio, la historia sería diferente, o la realidad en este momento. Luego entonces aquí sí se requieren esfuerzos por parte de la Fiscalía General de la Nación para que fortalezca esas unidades especiales, esas fiscalías especiales y el cuerpo investigativo para que, generalmente ustedes lo decían al inicio de yo lo planteaba al inicio de del programa hoy, y es que generalmente se llega al contexto más vulnerable, son las familias más pobres, y a veces ocurre que es que no tienen cómo, pues ni quiera contratar, pues a veces con todo el respeto, a veces no tienen cómo la persona subsistir, menos como un abogado especialista en derecho penal para que oriente a la víctima e incluso recabe evidencia y le aporte a la fiscalía. Pues la fiscalía debe disponer de todo su equipo técnico, pero resulta que la fiscalía no lo tiene, y hoy en día lo ha colocado solamente a casos, digamos, que considero yo mediáticos, que es muy importante. Pero fíjese cómo y no es un comentario, digamos, que llame a la polarización, lo voy a aclarar, ¿no? Pero fíjese un homicidio, por ejemplo, en grado de tentativa, como el del senador Miguel Uribe, muy importante, y miren cómo se aclaró, porque se utilizó toda la capacidad investigativa del Estado en un caso, y ejemplarmente tenemos ya hoy 6 personas detenidas y ya judicializadas, y es un avance importante porque hicieron todo, digamos, el andamiaje institucional para sacarlo adelante, porque además es de interés nacional. Pero ojalá fuera todos los casos y en estos delitos sexuales que afectan a los menores. Pero ¿qué ocurre? Porque pues no hay plata, ¿no? Entonces tiene que hacerse un esfuerzo importante. 4 fiscales especializados para más de 1000 casos que ya están en ese estado de examen médico y demás. Sí, increíble, pero se nos acaba el tiempo, pero les agradezco a los 3 por darnos esas lecturas profundas, con altura, de este tema tan preocupante al que hay que hacerle seguimiento, porque esto no puede ser coyuntural y de la polémica y del caso, sino hay que hacerle control ciudadano, control desde los medios, control político de esta labor que hace el concejal y desde todos los ámbitos. Gracias a Samir Bedoya Piraquive, concejal por Bogotá por el partido Mira. Gracias, concejal, bienvenido. Gracias, John. Siempre muy atentos y muy preocupados por este tema, y ojalá como sociedad reaccionemos. Realmente esto es una pandemia. El abuso de los niños es una pandemia. Mientras nosotros estábamos hablando aquí, en Bogotá estaban abusando de un niño. Increíble. Gracias también a Saúl León, abogado penalista. Gracias, Saúl. Bienvenido también siempre a este espacio. John, a ustedes por la invitación, el concejal y el otro compañero de panel. Es un gusto estar con ustedes siempre. Y mil gracias a Carlos Enrique Garavito Ariza, coordinador de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos, del COLPSIC. Gracias, Carlos. También siempre bienvenido.
Muchas gracias, John. Muchas gracias a Cable Noticias, a los compañeros de panel. Y este tema no puede ser coyuntura tal cual como usted dice. Tenemos que esforzarnos mucho más. Muchas gracias. Y a ustedes 1000 gracias por su sintonía. Esto fue La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias.